Pues muy buenas tardes, colegas. Qué gusto que estén aquí. Muchas gracias por conectarse. Vamos a tener una sesión muy interesante. Recuerdo que hace algunos días en las conversaciones en el chat de la comunidad se comentaron algunos temas sobre ética. Entonces, creo que va a ser un enfoque interesante el que Acertare nos va a compartir el día de hoy. Y quisiera hablarles un poquito de nuestra expositora, que es Miriam Larios Mejía, consultora y coach con más de 17 años de experiencia profesional en desarrollo de equipos, desarrollo organizacional y capital humano. Toda su carrera se ha caracterizado por gestionar cambios que fomenten el desarrollo de la persona. Su expertise se enfoca en el desarrollo de talento, planeación estratégica, coaching, administración del cambio y cultura organizacional. Como socia directora de la TAM Acertare, pues tiene una función muy importante en la conducción de su despacho y pues tiene todas las credenciales necesarias para platicarnos este tema, ¿verdad? Tiene certificaciones como coach a nivel internacional con el TEC de Monterrey, eh, herramientas de management con Harvard eh, School, certificadora de Conocer. Tiene su carrera de licenciada en Pedagogía de la Universidad Panamericana y tiene el programa D1 del IPADE. Y bueno, pues esto nos da mucha confianza de que quien nos va a hablar habla con conocimiento de causa y será muy interesante. Por supuesto, es obvio que es Master Instructor en la certificación de Acertare con este modelo DOIT Change, ¿verdad? Que nos va a platicar con este enfoque de ética en la gestión del cambio. Y sin más introducción, Miriam, bienvenida, muchas gracias por compartir y te dejo con tu audiencia. No, hombre, Juan Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Qué felicidad de estar el día de hoy aquí con ustedes y que podamos dedicar un espacio para conversar de temas relevantes y que creo que cada uno de No, nosotros, no, no, deja, te marco yo. ay, les pido por favor que puedan, exacto, poner en mute y podamos conversar durante la próxima hora sobre temas que creo que todo el mundo estamos vinculados y estamos viviendo de alguna u otra manera, tanto en nuestra organización e incluso en temas personales, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos y el equipo, por habernos invitado a charlar sobre esto. Y antes de compartirles pantalla, quería comentarles que no quisiera que esto fuera un monólogo, sino una conversación cuando ustedes lo consideren. Yo seré puntual en el tiempo, pero si en algún momento quieren conversar, escribir en el chat o abrir micrófono, por favor, siéntanse libres a conversar junto conmigo sobre esto. Y Juan Carlos, ¿me podrías ayudar si hay alguien que escriba en el chat y que por algún motivo yo no pueda ver? ¿Me avisas, por favor? Con gusto. Perfecto. Bueno, pues voy a compartirles pantalla. Primero, a ver, vamos a ver. No, así no. Muy bien. Listo. Eh, pues primero, qué gusto, porque parte de ver a muchos colegas de diferentes disciplinas aquí, desde gente del IPADE, me da mucho gusto verlos, colegas que nos dedicamos a este ámbito de administrar cambios dentro de las organizaciones, pues gracias a la invitación del equipo y de la asociación, a la hora de querer compartir junto con ustedes el enfoque de cómo atender cambios dentro de las organizaciones y este tema que a todos nos corresponde. Parte de lo que nos decía Juan Carlos es pues un enfoque que nosotros ponemos sobre la mesa de cómo interactuar ante las organizaciones que están proponiendo y participando y viviendo un cambio organizacional, pero sobre todo lo que hay detrás de eso, que somos las personas. En Acertare tenemos 20 años, un poco más de 24 años, dedicándonos a este tema y que lo que proponemos es una gestión de los cambios en las empresas que tenga que trascender e ir más allá de lo esperado, ¿no? Que no nos quedemos en temas de cambios superficiales, sino qué tenemos que hacer para que vayan desde la profundidad, desde la perspectiva, desde los valores y desde las creencias individuales y organizacionales para buscar lo que todo el mundo buscamos, que es el bien común, cómo crecer en conjunto como sociedad y como país. Con este enfoque también somos fundadores de la Asociación para Transformaciones Éticas
Y más que comentarles un modelo únicamente, lo que quiero compartir con ustedes son vistas y observadores de cómo podemos impactar mejor a nuestra sociedad y a través de la asociación, pues atender estos lineamientos que nosotros ponemos sobre la mesa. Por eso, pensando en qué tendríamos que hablar, ¿no? Generalmente hablamos mucho de frases o escucho mucho frases como lo único permanente es el cambio o te adaptas o mueres. Pero ¿qué tal si te dijera, no, espérame, no, no cambies, no cambies, no cambies hasta qué? No cambies por inercia, no cambies por motivos equívocos o con la superficialidad de la información que tienes en ese momento. Espera, no cambies. No cambies hasta que comprendamos que estamos en un contexto donde cualquier parecido a la realidad no es mera coincidencia. Las realidades que generamos no son coincidencia. Los contextos actuales en los que vivimos y cada uno de nosotros desde nuestras perspectivas y desde nuestras trincheras es como la película, todo en todas partes y al mismo tiempo. Están, estarán de acuerdo conmigo que hace unos años hablábamos de proyectos aislados, en tal organización o en tal área hay un proyecto, están tratando de modificar esto, etcétera, y se trataba como un proyecto organizacional importante. Hoy en día, no sé ustedes, pero yo cada vez escucho más como tenemos N cantidad de proyectos, iniciativas, necesidades de cambio, tenemos que seguir evolucionando, el mercado está cambiando y entonces decidimos crear una nueva unidad de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en conversaciones y en contextos donde todo sucede al mismo tiempo. Somos las mismas personas con los mismos recursos y en la misma situación. Y entonces, no solo lo escucho con clientes, a veces también me siento a pensar y a conversar con mis colegas de gestores de cambio, especialistas, y la verdad es que me doy cuenta que estamos gestionando, sí, proyectos simultáneos, diferentes tipos de cambio que impactan en las formas de trabajo, pero en los procesos, pero en la cultura, pero en la tecnología, pero en todo lo que se te ocurra. Y además de eso, entonces las reacciones y cosas que tenemos que estar gestionando a la par como líderes de la organización, como consultores, como directivos, tenemos que estar atendiendo y gestionando al mismo tiempo temas de burnout. Cada vez son más casos de gente quemada por la cantidad de cosas al mismo tiempo, la saturación al cambio. Ya ni siquiera a veces hablo de gestión del cambio, sino en la congestión de cambios que tenemos que administrar, ¿no? La merma en esa concentración y en el foco, que tantas cosas al mismo tiempo, pues claramente nos convertimos en multitaskers, pero no es suficiente. Eso impacta en que la gente a veces tenga menos entendimiento de lo que estás haciendo. ¿Y qué estás haciendo? No sé, pero estoy. Como las gallinas degolladas, ¿no? Les cortas la cabeza y siguen avanzando. Cualquier parecido de la realidad no es mera coincidencia. Y eso genera desorden, caos. Pero tenemos que entender que el caos es parte de nuestra realidad. Los astrónomos tienen un concepto que me fascina, que se llama espacio caórdico, que es el espacio donde conviven el caos y el orden. Este concepto se lo escuché a Roberto Palomino, que decía, el caos y el orden conviven en un momento y ese espacio se le llama espacio caórdico. Entonces, pues no solamente son los proyectos o las iniciativas de cambio que viven en ese espacio tratando de pasar del caos al orden. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento y en ese espacio que tenemos que estar gestionando a la par? Y donde viven y conviven muchas iniciativas y muchos cambios en las organizaciones y por eso se da esa congestión. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo que yo te digo es, no cambies. No cambies hasta que, porque ¿qué haces cuando alguien en este contexto te dice, oye, ¿qué crees? Vamos a cambiar. ¿Tú qué reacción tienes? ¿Tienes una reacción de, o entonces obedeces porque dice alguien dentro de la organización o el mercado o la estrategia corporativa, vamos a cambiar, obedecemos de manera automática
y nos generan dudas, o nos generamos preguntas, o me resisto. Generalmente nos tenemos que acordar que cualquier parecido a la realidad no es mera coincidencia. Lo que yo hago cuando me dicen que cambie es porque el tipo de respuestas que genero en alguien que le digo que tiene que cambiar algo dentro de su forma de trabajo, en la cultura o en la visión, el tipo de respuestas que obtengo ante un cambio está directamente alineada con el tipo de trato que tengo con la gente a quien le digo tienes que cambiar. Porque no sé ustedes, pero la mayoría de mis colegas me van a entender que cada uno de nosotros tenemos true stories, ¿no? Anécdotas que van formando nuestra carrera en cada momento que pasamos por proyectos y las conversaciones que tenemos y cómo en nuestras primeras pláticas con diferentes directivos, con líderes dentro de las organizaciones y con las personas que encabezan cambios que no necesariamente tienen claro qué tienen que liderar, solo saben que algo tiene que cambiar. Y entonces esas competencias que se viven en un ambiente de saturación son muy complicadas de llevar a cabo. Y luego vemos a líderes realmente afectados, incluso a nivel físico, ¿no? Cuando tengo alguna conversación de algún directivo que tiene hasta malestares físicos, o gerencias que tienen tanto peso interno que tienen que saber cómo gestionarlo. Entonces, contándoles alguna anécdota, porque además me siento en confianza junto con ustedes de contarles cosas que realmente suceden, contándoles un true story, es como cuando una dirección general me solicita pues trabajar con su equipo directivo porque necesitan conseguir esos resultados y porque saben que está siendo difícil atender la estrategia que definieron, etcétera. Y les digo, bueno, déjame conversar con cada uno de las personas con las que quieres planificar este cambio, ¿no? ¿Con quiénes quieres ejecutar? ¿Con quiénes quieres liderar esto? Y me decía, bueno, siéntate por favor con esta persona al menos porque nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo. Y claro, cuando llegamos a esa primera sesión y me siento y me presenté, literalmente apenas iba en el hola, y esta persona se va sentando y me dice, ¿qué bullshit de consultor me vienes a contar? Les doy 5 segundos para que piensen sus propias respuestas. ¿Qué hubieran hecho si fueran yo en su caso? ¿Qué bullshit de consultor me vienes a contar? Y yo, bueno, hola, soy Miriam. Eh, ¿Qué hubieras hecho? Yo lo que decidí hacer fue terminarme de sentar y preguntarle, ¿qué bullshits te han contado? Y en ese momento, lo que logré fue tratarlo con curiosidad, porque la realidad de la organización es que muchas veces la gente que tiene que transitar por cosas no, ni siquiera son sus propias decisiones, lo cual es obvio y natural, pero además tienen que liderarla. Entonces estamos en una realidad de cambio organizacional que generalmente se impone desde arriba, generalmente sin explicación de propósito. Generalmente se confunde la urgencia de algo tenemos que hacer porque esto se nos está cayendo con la virtud de lograr hacerlo. Y generalmente se ignoran las reacciones humanas. Y entonces el trato que alguien más me da a mí, me da un indicador del trato que se tiene y que las reacciones que genera la manera de gestionar el cambio. Por eso la ACMP establece los lineamientos éticos que nosotros como Acertare también tenemos y que se relacionan de manera súper íntima, porque si el cambio impuesto viola los principios básicos éticos, que es el respeto, que es la justicia, que es la imparcialidad, la honestidad, y lo que nosotros en Acertare hablamos como dignidad, la dignidad de las personas de tomar la decisión si participo o no participo en esto que me propones, si me es atractivo o no me es atractivo, si es significante para mí, si es relevante, entonces decidiré por dignidad propia, por ética individual, ser parte de lo que me propones,
con empatía y justicia, la justicia distributiva de lograr hacer el bien común, donde a veces como gestores del cambio, muchas veces y como líderes, tenemos que gestionar las pérdidas de unos y las ganancias de otros, cuya ecuación, no me digan cómo, pero es el bien común. Aunque unos pierdan en lo individual y otros ganen en lo individual, el objetivo es lograr la justicia, la seguridad y la significancia y la dignidad de la gente. Entonces, ante la pregunta, ¿qué bullshit de consultor me vienes a contar? Mi objetivo es, ¿y si el cambio comenzara con una pregunta? Y si en lugar de decirte yo lo que he concluido a lo largo de mis reflexiones y de mi tiempo pensando, en lugar de eso, llegar a interesarme por tu propia dignidad y tu propia capacidad de decidir y darme cuenta en el camino, a través de mis preguntas, si estás viendo lo mismo que yo, para que posiblemente llegues a la misma conclusión, en vez de decirte, haz esto que yo concluí. Y eso, en eso se basa nuestro modelo. Hemos desarrollado, Julián Pérez Duarte, fundador y mi socio en Acertare, hemos dedicado los últimos años realmente a no investigar, no a documentar, sino a practicar, a teorizar la práctica, lo que hemos visto. Y en Acertare, pues nuestros consultores y todo el equipo tenemos una visión de construir a partir de un modelo que hemos llamado DOIT Change, que es el proceso holístico, sistémico, no lineal de encontrar respuestas ante preguntas complejas, ante preguntas existenciales de cambiar o no cambiar. Porque después de la pregunta vienen reflexiones, y después de las reflexiones vienen conclusiones, y después de las conclusiones vienen decisiones. Y lo que buscamos como líderes y como gestores de cambio es impactar en las decisiones de otros para que, valga la redundancia, decidan construir un nuevo escenario, una nueva realidad. Entonces, en este modelo DOIT es un camino que vamos planteando, entendiendo la dignidad de la persona, la ética detrás de la individualidad, entendiendo que la gente por sí mismos tienen que descubrir el contexto, no entender mis conclusiones. ¿Ves la diferencia entre entender un cambio a descubrir qué es lo que sucede que me lleva a cambiar? Porque descubrir, siempre les pregunto muchas veces en las certificaciones, etcétera, recuerda el último insight que has tenido en tu vida, de esos que te caen el 20. Me acaba de caer el 20. No es, los 20 no, generalmente no surgen porque alguien te está diciendo, entonces yo dije, ¿qué tal? Surgen a través de una pregunta, a través de un descubrir, o sea, a través de un, me di cuenta que esto, leí en esta otra parte, el otro día escuché, el otro día leí, el otro día consulté, el otro día descubrí. Porque descubrir el contexto y el entorno me lleva a darme cuenta con mis propias preguntas la realidad y entonces, cuando una vez que lo entiendo ahora sí puedo observarme ante la reacción que lo que acabo de descubrir, ¿qué me genera? Yo descubro la posibilidad de una recesión. ¿Eso qué me genera? ¿Me resisto ante esto o entonces me siento proactivo a hacer algo? ¿Qué reacción genero? eh, Buscamos con el modelo DOIT no hablar de resistencia al cambio, sino de reacción al cambio. ¿Qué reacciones genero si no logro que las personas descubran por sí mismos lo que hay detrás de las iniciativas? Y entonces, al observarme, observo mi postura ante lo que sucede y por lo tanto, si ya descubrí algo, entiendo la promesa de valor, observo mi propia reacción, entonces puedo ingeniar junto con otros y co-crear una manera de contribuir ante algo que me hace sentido, que me siento atraído, que me parece el mejor objetivo común. Y ahora sí, a remangarnos y a construir esa nueva realidad con la transformación. Y este modelo no viene en sí mismo por arte de magia, ¿no? Tiene que haber un modelo conversacional a quienes, y que los invito mucho a formarse y a entrenarse en el, más que dar respuestas, generar preguntas para fomentar
descubrimiento, autoobservación, ingenio y transformación, porque eso es lo que generará el ambiente y el contexto necesario para crear y modificar las realidades. Porque, insisto, todo parecido, cualquier parecido a la realidad no es mera coincidencia, lo estoy generando yo. Y entonces, lo que proponemos es que el objetivo de la D de descubrir es generar ya veo, ya lo entiendo, ya entendí por qué van a implementar ese sistema. No me estaba quedando claro. Ya entendí por qué cambiaron los valores. Ya entendí. Ese es el objetivo que tenemos que crear, jugar. Y no puedo cambiar hasta que no cambies, no transformes, no ingenies todavía hasta que generes ya entendí. ¿Por qué y para qué el cambio? Y luego el observarse. El observarse a sí mismo tiene que ver con qué postura adopto. Oye, ¿puedo generar una reacción de resistencia o de promotor para que con esa observación entonces diga, ok, ya entendí lo que sucede, veo qué me genera a mí, me puedo comprometer para decir cómo puedo contribuir? Sé qué y cómo colaborar es el objetivo que tengo que fomentar cuando quiero liderar o crear un cambio. Y luego transformar, ahora sí, qué voy a hacer, cuándo, cómo, bajo qué métricas, etcétera. Entonces, este modelo, que no es una táctica, no es una herramienta, sino es una forma de ver el proyecto de cambio, entonces sí me va a llevar a una transformación de la organización. Entonces, recapitulando un poco, eh, de descubrir, y si tienen alguna pregunta, recuerden, pueden abrir micrófono, si no, yo me sigo, pueden escribir en el chat, pero descubrir qué sentido tiene cambiar esto son preguntas que te pueden ayudar. Preguntarle a otro, oye, ¿cuál crees que sea el sentido de cambiar este modelo operativo? ¿Qué crees que pueda, qué visualizas? ¿Qué pasará si no hacemos esto en este momento? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuáles son los posibles impactos que si no hacemos esto en este momento sucederían? ¿O, o para quién es urgente o relevante? Y entonces obtenemos información. No decimos, el sentido de cambiar esto es esto y hemos concluido que tal, y si no lo hacemos esto va a suceder. Cambiar sin descubrir es moverse por reflejo y no por conciencia. Y eso es lo menos ético. Pero además les tengo una mejor noticia. No solamente no es respetar esa parte digna del ser humano, sino que no nos lleva a los resultados que buscamos. Entonces, el observar qué preguntas puedo hacer es qué postura estoy tomando ante este cambio. Y ponerme yo primero. Si esta postura de me impacta en temor de saber si me va a dar tiempo, si esto me va a impactar en mi calidad de vida durante los 11 meses que nos están diciendo que esto va a durar, o ¿qué me está generando? Y si eso que estoy visualizando me está generando amenaza u oportunidad, lo que me permite, lo que me permite visualizar y entender mi propia reacción y además la reacción de otros. Hemos desarrollado un modelo como una técnica de las 5 Ps, que son las Personal Change Drivers, que está basado como en la pirámide de Maslow, ¿ven? Las necesidades básicas del ser humano, donde hablamos que durante una transición, durante un cambio, se genera un desbalance. Lo que estamos por ganar, pero lo que voy a perder hoy. Entonces, en ese brinco de mientras persigo lo que quiero conseguir y mientras gestiono o hago el duelo de lo que quiero perder, se vive un desbalance en esa situación y que nos permite saber que cada uno de los cambios puede provocar diferentes reacciones y respuestas en diferentes personas. No es lo mismo como lo va a vivir la directora de tal área o la persona, o la planta ubicada en el sureste que la planta ubicada en el norte. Entonces, el tipo de reacciones puede variar en función de lo que perciban las personas como oportunidad y como amenaza.
y es muy importante identificarlo. Este modelo de las 5 Ps está basado en que cada uno de nosotros tenemos necesidades por cubrir, a veces conscientes y a veces inconscientes, pero que nos generan reacciones. Y entonces, por ejemplo, platicábamos el otro día de la analogía, ¿no? Bueno, no de la analogía, sino todos aquí ubicamos la película de La Bella Durmiente de Disney, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan quién embrujó a Bella, a la princesa? ¿Quién fue? La reina mala. Era Maléfica, era una hada. Ah, era una hada. Era una hada que no le invitaron al bautizo y se enojó porque no perteneció, porque no fue parte del festejo. No sé si ven mi cursor. ¿Ven mi cursor cuando lo muevo? Porque no la dejaron ser parte del bautizo. Entonces reaccionó ante esa necesidad de pertenecer y reaccionó. Y entonces decidió, la voy a embrujar y la película comenzó. Pero lo que voy es que cada uno de nosotros quienes participamos nos movemos por alguna P, por una, dos, tres o las 5, pues. Pero siempre existe una necesidad detrás que una iniciativa de cambio puede atentar o impulsar. Y es importantísimo que cuando estamos involucrados en liderar cambios, tengamos en cuenta que estamos tocando necesidades individuales y que las posibles reacciones pueden impactar positiva y negativamente en la decisión. Sí, Adriana Maléfica, gracias. En el chat ya vi. Y entonces las P's van moviendo y es importantísimo, no puedes cambiar hasta que tengas alguna idea de cómo vas a afectar las P's de los involucrados. Si te saltas la D, si te saltas la O, no podrías llegar a idear junto con esta visión donde una vez que identifiques cómo pueden impactar y entonces crees las condiciones para minimizar o atender las necesidades que vas identificando en los principales, al equipo, a los involucrados, a quienes les va a impactar el cambio, porque, este, porque porque si diseñas algo que no está que no está atendiendo esas necesidades, entonces estás aumentando tu posibilidad de fracaso. Y la co-creación es lo más poderoso cuando involucras a la gente que va a ejecutar en el late de transformar. Entender bien tus roles, las responsabilidades, ahora sí quién hará qué, cuándo, cómo. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a manejar ese tipo de reacciones? ¿Qué vamos a hacer si alguien decide no colaborar? ¿Cuántos de ustedes han escuchado? No, mire, no te preocupes, míreme, aquí lo que decimos se hace. ¿Para qué gestionar el cambio? Y digo, bueno, claro, es que por supuesto que puede funcionar hasta que cuándo, hasta que deje de funcionar. Entonces, la ética detrás de gestionar con este modelo los cambios tiene que ver con un cambio reactivo y con un cambio ético. El cambio reactivo, justo es de lo que estábamos hablando, generalmente se puede imponer desde arriba, podemos provocar miedo, producir desgaste, la desconcentración, los burnouts, etcétera, y se ejecuta con prisa, pero sin saber entender, y no sé, pero a mí me dijeron ve y voy, ¿no? Y el cambio ético con Doid se construye desde el involucramiento de otros, generar sentido, pero sentido no de urgencia, sino generar sentido que provoque compromiso y que se sostenga con propósito. Entonces, comunicación que va preguntando, ¿qué propósito tiene para ti esto? ¿De qué se trata? Y vamos a encontrar respuestas duras, ¿eh? Duras. Ninguno, no entiendo, nunca has hecho nada, esto nunca ha funcionado, eres el 10º que lo dice, pero nunca pasa nada. Pero preguntar y preguntar. Y entonces, ¿eso qué te genera? ¿Qué te responde? ¿Cuáles son tus principales, o sea, y esto qué reacciona? ¿Qué entonces tú querías diferente? ¿Qué necesitas para comprometerte? Y entonces aquí te dejo, quien quiera
por favor, foto, lo que fuera, porque lo que buscamos es que tengas no un guión, sino preguntas rescate que sepas que están dirigidas a provocar los objetivos de los que te hablaba hace ratito. Porque además de estas preguntas, lo que tenemos que hacer para lograr seguir impactando es poderlas ir midiendo. Y entonces trabajar desde el descubrir, observar, ingeniar y transformar, entendiendo las P's, aquellos que me voy a regresar a esto, aquellos que se quedan en una P de poseer certezas. Oye, es que nadie me ha dicho si me voy a cambiar de oficina o no. Oye, es que no me han dicho si me voy a ir todo el tiempo al proyecto, esta iniciativa, ¿qué va a suceder después? Poseer certezas, estabilidad, o perderé mi trabajo, o con esta unidad de negocio, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tengo que hacer? La P de poder, ¿no? De poder perder autonomía o ganar autonomía. Esto significa que entonces y las diferentes generaciones tienen respuestas por completo diferentes, ¿no? Como el ejemplo que les contaba de la Bella Durmiente, o el parecer, el reconocimiento. Antes yo lideraba esto y ahora va a venir una consultora a hacerlo, o acaban de contratar a una nueva persona que lo va a ejecutar. ¿Había alguna pregunta? No. O la P de plenitud, de hacer las cosas bien y de por propósito. Entonces, como para ir aterrizando y llegar, es parte del monitoreo y de las métricas de cómo vamos evaluando o entendiendo o monitoreando cuando estamos liderando un cambio. Es no cambies hasta que identifiques que vas por buen camino generando este descubrimiento, porque el do it no es lineal, es evolutivo en sí mismo. Entonces, cuando tú evalúas a través de las preguntas, que nosotros en la certificación que proponemos de la certificación ética de cambio, te ayudamos a construir la manera y el camino de medir esto. Pero si no te dejo aquí alguna guía que te permita decir, a ver, no avances hasta que identifiques que tus indicadores claves de la fase actual están en 4 o 5. Es decir, cuando cuando tengas la claridad de que la gente está comprendiendo el sentido y que está participando en un nivel suficiente como para decir y gestionar los siguientes fases. Si estás en nivel 3 y tienes que continuar, perfecto, pero hazte un plan exhaustivo para identificar las P's de lo, o sea, las P's, las necesidades de quienes están involucrados. Entonces, sí puedes seguir avanzando, sin embargo, pon mayor atención en cómo la gente está reaccionando y qué planes personalizados o planes específicos quieres atender. Pero si ves que no vas avanzando en el descubrimiento y en el entendimiento de las reacciones, no cambies, regrésate. Porque como Vane, nuestra directora de operaciones, dice, eh, los temas de factor humano no se crean ni se destruyen, solo se acumulan. Entonces, no puedes avanzar en que alguien se sienta comprometido si no termina de descubrir qué tenemos que hacer al respecto. Y la eficacia de gestión del cambio está basada en eso, no importa en qué fase de tu iniciativa vayas, si identificas que no se está comprendiendo, regrésate, porque se te va a acumular. Entonces, en esa misma lógica, una de las cosas que hemos encontrado muy eficiente, muy funcional cuando estamos liderando transformaciones es volver a conversar. Volver a conversar. ¿A quién no invitamos a esa reunión donde tomamos la decisión? ¿Con quién no conversamos? ¿Quién nos faltó que estuviera involucrado? Activa espacios de diálogo, de cafés, back to the basics. Diagnosticar con profundidad, usa las 5 Ps, identifica, ten una hipótesis, una teoría y siéntate a indagar si va por ahí. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué nos está faltando como equipo de cambio, como directivos, como gerentes, pues, como personas que estamos involucrados en esta iniciativa? ¿Qué nos está faltando desde tu punto de vista tomar en cuenta?
Wow. Si les cuento otro true story, una vez me llamaron y me dijeron, mira, es que esta persona se está resistiendo mucho. Y entonces le dije, ¿resistiendo a qué? Pues a viajar para asistir a las capacitaciones, a los talleres. Y les pregunté, ¿cuál es su razón? Y me dijeron, una que no quiere. Y yo, sí, pero ¿por qué no quiere? ¿Qué es lo que hace que no quiera? Entonces dije, bueno, a ver, vamos a hacer una llamada, una videoconferencia. Y le pregunté, oye, Chuchito Pérez, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo que tomes la decisión de no asistir a los talleres? Otra vez, su dignidad de tomar decisiones, no de no nos está haciendo caso. ¿Qué es lo que está haciendo que tomes la decisión de no asistir a los talleres? Y después de unos minutos, no mucho, unos minutos me dijo que mi gato está enfermo y si yo viajo no tiene nada quien le dé sus medicinas. Dije, ok, ¿qué necesita suceder para? Porque pues claramente tu participación es importante y entonces esto está levantando, etcétera, etcétera. Y después de activar espacios de diálogo y escucha, que parecerían muy básicos, decidió que el lugar donde se le iba a hacer la reservación fuera pet friendly. Ni impacto en costos, ni impacto en nada, solamente fue entender cuál era la necesidad de alguien más. Si en las fases que te encuentras del DOIT detectas que estás por debajo del 4 o del 3 con las herramientas que quieras, porque esto es un modelo, no es una metodología, es un modelo, entonces puedes decidir si avanzas o no avanzas. Y si es 3, recuerda que tienes que regresarte y apalancar, apuntalar. Y si es menor a 2, no cambies, por favor. No cambies hasta que trabajes. Por favor, me interrumpen si quieren que profundicemos en algo, porque me comprometí que íbamos a durar entre 40 y 45 para dar espacios a diálogo y preguntas, pero el cambio ético en la práctica es entender que el modelo Do It no es lineal, como les decía, sino que es cíclico, porque una vez que descubro y observo, puedo descubrir otra cosa y generar. Ahorita Juan Carlos que me presentabas y me dice y decías que había estudiado pedagogía, eso es lo que más aprendí de mi profesión, que el ser humano es individual. Y entonces mientras uno esté en este proceso, otro está aquí y otro está regresando y hay que respetar la complejidad del ser humano. Cada fase es una conversión viva que debe ser monitoreada, comprendida y acompañada. Entonces no te muevas porque no te muevas no es una traba. Cuando te digo no cambias, no es una traba, es una invitación a honrar el ritmo humano del cambio y no avanzar hasta que pongas una infraestructura, un soporte emocional, racional y ético. Porque lograr los propósitos organizacionales es transitar por todo un río navegante que necesitamos crear una visión compartida, que necesitamos una narrativa de cambio que impulse, que haga sentido, que sea congruente con lo que necesitamos, que creemos nuevas mentalidades y nuevos observadores. Y los nuevos observadores se dan a través de preguntas. Sócrates nos enseñó a hacer preguntas, porque yo solo sé que no sé nada, el otro tiene la respuesta. Y si yo genero conversaciones, entonces puedo crear observadores que dejen atrás ese estado de confort y crear soluciones. Y desafíos siempre va a haber, pero si generamos este clima y cultura, nos permitirá navegar un todo en todas partes y al mismo tiempo con las complejidades que tenemos actualmente. Entonces te pregunto, si tú te vas a mover, ¿te atreverías a no moverte hasta haber descubierto lo que vale la pena transformar, a observar esa reacción antes de juzgar a otros, antes de decir se están resistiendo? O en este equipo no se comprometen, ¿no? A decidir cómo participar desde tu libertad y conciencia, porque la propuesta que nosotros les ponemos sobre la mesa es que a gestionar las iniciativas, los cambios, las transformaciones organizacionales es aplicar el código ética de la asociación
que gracias a la asociación estamos pudiendo conversar de este tema, a usar las 5 Ps para reconocer lo que mueve y lo que detiene, lo que puede estar obstaculizando, potenciando, y a seguir un modelo DOIT. No como una técnica, insisto, aunque existen técnicas dentro del modelo DOIT, pero es más una filosofía de respeto al otro que el paso a paso de cómo instaurarlo. Así que amigos y amigas, tú te vas a mover porque te invito a no moverte hasta haber descubierto, observado y codecidido junto con los demás. Porque un cambio ético no se impone, se construye desde preguntas significativas. Este, así que empiezo otra vez. ¿Te estarías moviendo o decides no hacerlo hasta que? Ay, muchas gracias. Si tienen preguntas, temas a conversar, yo feliz de responder. Muchísimas gracias, Miriam. Es una extraordinaria exposición de un tema que me parece fundamental. Hoy falleció un empresario muy importante en México, don Roberto Roberto Servitje, Servitje. y él decía, entre muchas cosas de la filosofía de Bimbo, eh, que la empresa es para la persona y no la persona para la empresa. Exacto. Y por lo tanto no se puede ver al colaborador. De hecho, ellos no les dicen empleados, les dicen colaboradores, porque lo empleado suena como abusado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Usado. Ay, usado, ¿no? ay. Soy el usado número 432815. Decía que las personas no son instrumentos. La finalidad de la empresa son las personas, incluso los clientes son personas, ¿no? Entonces, extraordinaria visión y qué fantástico, pues, que lo hayan metido en su forma de gestionar su empresa Acertare. Muchas gracias por eso. Y quisiera ver si los colegas tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna resonancia, alguna reacción. Les mueven las preguntas. Y Dalia, por favor. Yo antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Leslie. La verdad, aun cuando yo en la empresa no estoy en un área de gestión del cambio, pero colaboro con ellos y poniendo de referencia a empresas con miles de colaboradores. Digo, sé que no es imposible, imagino que este modelo es escalable, pero ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Alguna recomendación o tip para ser ágiles también con este modelo? Pues y más si desde la parte ética hay que considerar o identificar reacciones o considerar necesidades de los colaboradores y cuando son miles, entonces creo que pues se puede complicar un poco, no imposible, como dije, pero sí, no veo cómo, ¿no? Pero igual, ustedes son los expertos y lo Mm. que puedan comentar al respecto. Bienvenido. Gracias, Idalia. Una de las dudas que nos ha acompañado durante el tiempo, ¿no? Oye, ¿cómo le harías con 140,000 colaboradores? ¿Cuánto le harías? Pues igual que cuando son 5. Te voy a decir, ¿qué pasa? Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos permiten co-crear, entender y escuchar, pero hay respuestas básicas para dar señales de que estoy escuchando, pero el escuchar no es una sesión uno a uno, un escuchar es un pulso, puede ser masivo y tal, y compartir resultados y decir esto sí y esto no. La transparencia que hay detrás es el escuchar, no en la necesidad de hacer lo que me dicen que escuché, sino mandar la señal de que te escuché y esto es lo que sea, lo que se puede ejecutar, lo que no, etcétera. El, a veces parecería que la conversación solamente se da entre unos pocos cuando hoy tenemos herramientas súper poderosas de mostrar que estoy escuchando. Entonces, acciones inmediatas ante encuestas, pulsos, focus groups, etcétera, muestras y comunicar y hacer partícipes. Es la riqueza del mundo en el que vivimos, la fortuna y la congruencia, ¿no? Yo a veces parto de una premisa, porque todo va desde los ejecutivos hasta la pirámide de la organización. Entonces, cuando tú dejas de
de involucrar, no siempre nada más preguntar como democratizar, sino preguntar para comprender. Ya veo lo que tú necesitas, esta iniciativa no lo va a cubrir, pero ya veo lo que tú necesitas. Preguntar no es conceder, preguntar es entender para dar la información requerida necesaria que invite a que alguien más descubra. Este, Gracias, Miriam. pues ahí. Ujú. Tenemos a Carla, por favor. Carlita. Hola, primero que nada, qué gozada escucharlas, Miriam Les. Le decía justo a Les, ¿no? Que imperdible el no escucharlas. Digo, a ambas las conozco desde hace muchos años. Em, pero algo que con lo que me quedo justo de lo que compartiste hoy es, o sea, al final, si bien hay un tema de actividades y de gestión y demás, o sea, seguimos centrando la conversación en el tema del liderazgo consciente y eso me gusta mucho que sigue siendo como el foco, ¿no? En esa parte, en lo que pues también ha evolucionado el modelo que ustedes están manejando. Y lo que les quería preguntar es cómo les ha ido con las generaciones. O sea, si bien este tema como de a veces profundizar un poco más en el por qué, ¿no? Y las P's, como bien mencionabas, pues a veces trae como algunas creencias limitantes, a lo mejor en tipo de generaciones, ¿no? Con los que pues crecieron bajo una estructura y un modelo de, pues tanto de pensamiento y de operación distinto, a diferencia de que ahora pues la convivencia como tal entre las cuatro generaciones que están ahorita latentes, ¿cómo les ha ido con respecto a eso? Justo bajo este enfoque o modelo de tener esa pausa consciente, ¿no? Y esa parte como pues de ir desmenuzando un poco más la razón del ser del cambio antes de que justo pues se inicien planes y se hagan ya como toda la ejecución como tal, ¿no? Sino como desde más el rol de corresponsabilidad. ¿Cómo la están viviendo ustedes? Ah, primero, gracias al cielo, eso nos da trabajo, porque definitivamente es complejo, ¿no? Definitivamente es complejo. Lo que te quería decir es que uno de los temas de trabajar con las diferentes generaciones es trabajar con las generaciones que tienen creencias más instaladas y generar y conversar nuevas creencias en conjunto de acuerdo a lo que necesitas crear. ¿A qué voy? Que tal vez sonó muy compleja mi respuesta, pero ¿a qué voy? A veces, y tal vez va a sonar muy fuerte, pero a veces los directivos que tienen que solucionar eso también son personas y también tienen sus propias creencias y cuando desarticulas y trabajas desde una formación como coach o como ejecutivo y cuando empatizas en que tienen un tema, ayudas a que ellos mismos se sienten con las nuevas generaciones o las nuevas generaciones que no tienen ningún empacho de sentarse y decir las verdades a las generaciones anteriores, si ustedes me van a entender. No hay ningún empacho. Cuando creas espacios de conversación que permites y generas preguntas, estableces nueva realidad que te da, o sea, estableces nuevas pláticas que te permiten ahondar sobre el tema y no soy yo quien crea la estrategia, son ellos mismos. Entonces, cuando co-creas, lo que aumentas es la posibilidad de éxito de lo que las nuevas generaciones, junto con las generaciones anteriores, creen una nueva forma. Pero lo que yo soy responsable de hacer es crear ese contexto, de provocar la condición para que haya esas conversaciones donde ellos mismos establezcan sus estrategias. So, yo no me veo como experta haciéndolo, Carly. Me veo como experta creando la condición para generar conversaciones con ellos. ¿Me permites un comentario, Miriam, sobre esto mismo de la pregunta de Carla? Creo que el respeto a la dignidad de la persona como filosofía de empresa debería de implementarse para empezar Sí, sin en duda. esta O sea, es dirección, un ¿no? principio que deberíamos de todos, Ahora sí es manejarlo. Pero manejar, ¿no? eso implica que toda persona que se siente escuchada, independientemente de la generación que sea, estará más dispuesta a colaborar que una persona que no se siente escuchada. Está en la naturaleza humana, pues, ¿no? Más allá de las generaciones, nomás puntualizando ese dato, ¿no? Gracias, Miriam. Luis Ricardo, adelante. Bueno, antes que nada, yo creo que la frase clave, eso de que no cambies, abre el camino a la propuesta de ustedes. Me llama la atención porque yo creo que muchos modelos, metodologías, herramientas del cambio
se basan en la resistencia al cambio, el miedo a esto, el miedo a aquello, el no hagas esto. Hay muchos nos y yo me esperé ahorita y no encontré, Miriam, Leslie, nada negativo en su presentación. Entonces yo digo, se parece a una inteligencia artificial y no por el sustento artificial, sino por el sustento de que es la nueva era que los humanos vamos a entender lo positivo. Y creo yo que el reconocer que la persona de alguna manera necesita conversar para que pueda decirte que el problema es el gato, o su queridísimo gato, o su super prioritario gato, bueno, a veces no suceden esas conversaciones. Entonces, felicidades porque creo que el modelo indudablemente enriquece a todo lo que nosotros hemos estado haciendo alrededor de, pues de los modelos de ACMP, ¿de acuerdo? Y quiero, pues, felicitarlas porque creo yo que es yo la veo como una alfombra roja para entrar. Ujú. Qué Algo bonito, así. Pero bueno, hasta ahí lo Ricardo, dejo. te agradezco mucho. Te Sí. agradezco mucho. Déjame decirte algo rapidísimo, por eso insisto mucho que no es una metodología únicamente. La metodología viene una vez que tienes este enfoque y que cualquiera lo puede hacer. Por eso la invitación a entrenarnos en ejecutarlo. Gracias, Ricardo. Sí, Angie, Angie, sí, Angie ajá, Romero. gracias. Ujú. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, equipo, muchas gracias, Miriam. La verdad es que me gustó mucho la perspectiva que compartiste, ¿no? Conocer más sobre el modelo que se trabajan en Acertare. Mi pregunta sería y estaría enfocada a cómo trabajan justamente esta urgencia de las empresas, el mismo rush, la misma dinámica, el mismo cambio sobre el cambio sobre el cambio. O sea, cómo, cómo logran sensibilizar, ¿no? Digamos, desde el punto de los directivos, para justamente permear y poder como implementar todo el modelo. ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto que nos puedas compartir? Te lo contesto con otro true story. Dale, Este, claro. una de las empresas más longevas en España, por ejemplo, ¿no? Que construye barcos. Eh, Tiene casi 200 años de antigüedad la compañía. Necesitaban instaurar una nueva manera de gestionarla. Y la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para que todos tengan esta competencia y quieran implementar esto y todo, o sea, la nueva estrategia de visión, porque tenemos que cambiar la visión. Tenemos un mercado súper competitivo y los chinos están creando buques. ¿Cómo le hacemos? Entonces, la parte de la estrategia fue, compárteles información de China, comparte información. Aquí están noticias, esto es lo que China está haciendo. Entonces, cuando la gente ve que China está creando buques, ¿qué crees que generó una genuina incógnita de ¿y nosotros? Es como ese es el contexto y ahora descubres que tenemos un mercado cambiante y que está creciendo nuestra competencia, necesitamos instaurar una nueva forma de operar. Y como ya te diste cuenta, nosotros también, ahora sí que nosotros los directivos también, existe este nuevo proyecto. Pero te voy a decir algo, Angie, es muy fácil, ¿cuándo lo descubriste tú? Pues pregúntalo a los demás la misma pregunta que tú te hiciste tal vez hace 3 años, pero se la tenemos que hacer a los demás. Y entonces sí hubo un entendimiento de cómo la competencia y el mercado está haciendo esto y esto, tenemos que implementar estos sistemas, cambiar esta nueva forma de trabajar, generar un nuevo valor, tener estas métricas, etcétera. Pero ya todo tiene sentido porque el objetivo de la compañía es mantenernos vivos y tener trabajo. Ese es el bien común, Y entonces la lluvia de ideas cae solita. cae solita. Y Ujú. tal vez ya lo habíamos descubierto nosotros, pero el objetivo es que la otra persona que está detrás del que lo va a ejecutar también lo descubra. Y si no, no avancemos. Gracias, Miriam. Gracias. Tenemos a Cintia y un comentario en el chat y ya vamos cerrando. Hola a todos, muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Ujú. ¿Sí? Muchas gracias también por la plática, Miriam, y a todos. Yo nada más me gustó mucho esa parte de regresarse, o sea, eso para mí ahorita es como un concepto nuevo, no lo había escuchado. Y me gusta porque siento que a veces hacemos muchas evaluaciones o diagnósticos y nos dan un resultado,
y pues más o menos haces acciones nuevas, pero el proyecto sigue igual. Entonces es como, no sé, la forma de comunicación que utilicé a lo mejor no fue muy efectiva y estos resultados me dicen que tengo que usar otra, pero ya no te regresas. O sea, el proyecto sigue en su ritmo, en su velocidad o en su prisa. Entonces, por eso me gustó el concepto de sí tomar la importancia de ese resultado que nos da. Y entonces ahí la pregunta es, digo, creo que más o menos lo respondiste en lo que nos decías, pero ¿cómo puedes como justificar o explicar a un proyecto que esté a todo aceleración de, oye, necesitamos aquí ir a este otro ritmo, cambiar este otro ritmo, sin que sea un motivo técnico, ¿no? Porque he visto en proyectos, por ejemplo, de implementación de sistemas, que cuando realmente se detiene o se cambia o se divide es por algo técnico, ¿verdad? Y a veces luego esto, pues es como la mala cuando ya hubo consecuencias porque no te regresaste ni paraste ni Ujú. cambiaste el ritmo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, más o menos esa era la pregunta, el comentario. pero te voy a contestar con un ejemplo de decirte que teorizamos la práctica. Mm, Tienes razón, todo se sustenta en temas técnicos. Aquí el objetivo es humanizarlo. Es decir, las preguntas es, ¿cuándo tendrías que haber terminado? ¿Cuándo terminaste? ¿Cuál es esa brecha? ¿Cuántos días de retraso eso representa? Si me tuvieras que decir las causas principales que te llevaron a esos retrasos, ¿de qué índole sería? Cintia, nunca he escuchado. Es un bug. Nunca he ujú, escuchado. No teníamos listo esto, nada técnico no, realmente, sino no teníamos esto listo porque no me dieron la cita, porque no me lo validaron, porque no sé. La respuesta última es un tema de factor humano y es gestionar los cambios siempre se paga. Se paga antes, dedicando equipos, esfuerzo, recursos, o se paga después por algún retraso. Pero la respuesta está en las preguntas, identificando dónde están realmente los retrasos. Y cuando es técnico, se soluciona muy fácil, porque entonces dicen, pues no dormimos 7 noches y lo sacamos. Y eso se solventa. Y no basta de compromiso de equipos de trabajo que lo van a sacar. Pero cuando es un tema de resistencias, entre comillas, porque son reacciones. Y déjame cerrar mi respuesta ante eso. El concepto de resistencia versus reacción, para mí está en la responsabilidad que decía Carla. Generar resistencia le está dando la responsabilidad al otro y sobre eso no puedo hacer nada. Generar, impactar, provocar reacciones está en mí. Porque a veces tratamos a los colaboradores como empleados y no como inversionistas, inversionistas de su tiempo, inversionistas de sus skills, inversionistas de su esfuerzo, de su sueño, de su tiempo familiar? Son inversionistas, nos están invirtiendo en nuestros proyectos y en nuestros sueños. Y cuando yo hablo eso con directivos que toman decisiones es como, miren, ¿cómo subo el barco a los demás? Pues ¿cómo quieres que compartan un sueño si no es suyo, ¿sabes? Por ahí va, Cintia. Pero sí, todo se reduce a qué preguntas haría Sócrates en su momento con la mayéutica. O con, Gracias, Miriam. gracias. Tenemos un comentario en el chat de Adriana que dice, reconocer, escuchar y co-crear nos humaniza ante una sociedad que pierde esta posibilidad para acercarnos y entendernos mutuamente de una forma más humana y ética. Muchas gracias por el comentario, Adri. gracias. Bueno, pues estamos en tiempo, puntualísimos. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que les haya abierto la mente y les cuestione, los deje inquietos. Ojalá que no duerman hoy para que piensen cómo van a afrontar sus retos y sus proyectos el día de mañana. Gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias, Leslie. buenas Buenas noches. Gracias. noches. Hasta luego. Bye, Gracias, que bye. estén bien. Muchas gracias. Buenas noches. Verlos, bye.